Buenas noches. El tema que nos correspondió fue el lenguaje configura el pensamiento. Los integrantes del grupo son Laura Correa, Vanessa Poveda, Zaira Martínez y quien les habla, Alejandra Yati. El pensamiento se estructura de una forma específica que se puede denominar pensamiento lingüístico o racional. Este se realiza o se materializa cognitivamente por medio de diversos procesos internos, como son el lenguaje interno, el pensamiento verbalizado, el lenguaje intelectualizado. Se pueden destacar funciones cognitivas, como son el desplazamiento cognitivo del tiempo y en el espacio, el desarrollo de las capacidades de asociación o simbolización, creación de pensamiento racional o abstracto, eh, la creación de pensamiento racional, como les decía, la base de la memoria autobibliográfica y el aumento de la capacidad del lenguaje. Sostiene que el lenguaje es en gran medida el desarrollo del pensamiento, ya que tanto la palabra como la idea son imágenes observadas y no a la inversa. El lenguaje se convierte en el signo del pensamiento, el que traduce lo que pensamos. Esta infografía representa la relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento, produciendo un desarrollo cognitivo que favorece la conducta entre el desarrollo simbólico en una sociedad. El lenguaje se convierte así en el signo del pensamiento. Él traduce lo que pensamos gracias a la capacidad simbólica con el pensamiento representacional que se puede aprender de forma simultánea. Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen que vamos a ir a conocer el mar, de inmediato nuestro pensamiento asocia o simboliza las imágenes como el mar, la playa. De esa manera pues se puede dar ese representamiento de manera simbólica. Piaget decía que el pensamiento formal se adquiere a partir de los 12 años de edad, cuando los sujetos realizan operaciones formales y alcanzan la plenitud en la adolescencia. En dicha etapa, el lenguaje adquiere un papel importante y se puede afirmar que hay un vínculo entre el desarrollo del pensamiento formal y la capacidad de elaborar frases. También se dice que el lenguaje es la expresión sensible del pensamiento, ya que esta conexión se caracteriza en el ser humano. Es una característica del ser humano, de modo que el pensamiento se hace lingüístico y el lenguaje se configura como una actividad ligada al pensamiento. El lenguaje va acá ligado a lo que se piensa. La adquisición del lenguaje se presenta desde que estamos bebés, ya que mediante el estudio que se hizo, se demostró que los bebés aprenden el idioma desde las matrices, de las madres, desde que están en la matriz. Y se puede saber, ya que al nacer... Bueno, como lo dijeron anteriormente mis compañeros, sí, el tema que estamos tratando es el lenguaje precisa el pensamiento, o básicamente es la solución a la evocación de todos los pensamientos. Se dice básicamente que el lenguaje ayuda al pensamiento a ser cada vez más concreto. ¿Por qué? Porque básicamente mediante el lenguaje es la forma en que ideamos todo aquello que pensamos y queremos hacer. El pensamiento no solo se refleja mediante el lenguaje, sino que también lo determina. Entonces, tengamos en cuenta que si muchas veces pensamos en hacer muchas cosas, el lenguaje es la herramienta fundamental y la comunicación la que nos hace materializar todas estas, todo esto que pensamos, todas esas ideas que tenemos. El pensamiento siempre se refleja en el lenguaje. Se dice que el lenguaje es la transmisión de conceptos justificados y racionalmente, como lo dijo mi compañera anteriormente, son todos esos pensamientos racionales que nosotros tenemos, pero eso no quiere decir que los animalitos no tengan una comunicación o no manejen un lenguaje. Claro que sí, siempre hay un lenguaje entre ellos, pero también se dice que el lenguaje es siempre una conversación continua con el pensamiento. Todo siempre va entrelazado entre el pensamiento y el lenguaje.